Buenos días con todos. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, señores regidores, señoras regidoras del ilustre Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao. Yo no voy a referirme a temas vinculados a los regidores que está establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero si se busca con eso amedrentar a los regidores, que los regidores son solidariamente responsables por los acuerdos que adopten, debo recordar que el voto es de conciencia. Y el voto no es obligatorio. Están obligados a votar en esta sesión, pero es de conciencia. Antes de entrar a desarrollar los descargos que he preparado, el peticionante en sus fundamentos de petitorio, en el punto 2 del numeral 3.1, señala que el artículo 29, aprobar el régimen de administración de sus bienes, no es verdad. El artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece la existencia del procurador en la Ley Orgánica de Municipalidades. Seguidamente se señala de las atribuciones del alcalde y los incisos 1, 3, 22 del artículo 20. El 1 sí es atendible: defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. El 2, ejecutar los acuerdos de Consejo Municipal bajo responsabilidad, no tiene nada que ver con la causal de vacancia. Y el 3, implementar bajo responsabilidad las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría, que tampoco tienen nada que ver con el pedido de vacancia. En representación de mi patrocinado, el doctor Pedro Jorge López Barrios, alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, vengo a ejercer su derecho de defensa al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por supuestamente estar incurso en la causal establecida en el numeral 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Hemos escuchado sobre lo referente al test de interpretación del Jurado Nacional de Elecciones, al cual nos vamos a referir en la parte final. Pero sobre la probanza de los hechos, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice: cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro del Consejo ante el Consejo Municipal. Su pedido debe estar fundamentado y debidamente sustentado con la prueba que corresponda según la causal. No hemos escuchado la carga de la prueba. El artículo 173 del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo 004-2019-JUS, dice: corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presión de documentos e informes
proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas a aducir alegaciones. Los artículos 188 y 196 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente por el Jurado Nacional de Elecciones, ya que administra justicia en materia electoral. El 188 habla sobre los medios probatorios que tienen por finalidad acreditar los hechos existentes. Y el 196 señala: la carga de probar corresponde a quien afirma un hecho que configura su pretensión. No hemos escuchado cuáles son los documentos que demuestran la causal de vacancia invocada el día de hoy. ¿Cuál es la causal atribuida? El artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades: el cargo de alcalde o regidor se declara vacante por Consejo Municipal en los siguientes casos. Numeral 9, por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 de la presente ley. Artículo 63 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. El alcalde, no vamos a leer lo demás, no puede contratar, rematar obras, servicios públicos municipales, ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Entonces, el verbo rector del pedido de vacancia, en primer lugar, está al alcalde, que también se ha señalado a los nuevos miembros del directorio de SLIN, que no es materia de este petitorio. Es materia de este petitorio los anteriores miembros de SLIN Callao, donde estaba el señor alcalde. Y el verbo rector es contratar. La definición de un contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos patrimoniales, cuya finalidad es satisfacer los intereses de las partes. En ese estricto, todo contrato constituye una expresión de la autonomía privada y su contenido es de obligatorio cumplimiento para quienes lo suscriben. Jorge Avendaño, tomo quinto, Tratado de Interpretación del Contrato en América Latina. Definición de un convenio: voluntad recíproca de dos o más partes para hacer alguna cosa, pero sin que les ligue la ley ni tengan otros lazos de su propia conciencia y su común deseo. Gonzalo Fernández León, Diccionario Jurídico, tomo 2, tercera edición, página 138. El concierto de voluntades, expresado en el convenio, pacto, tratado o ajuste, sinónimo de cualquiera de estos vocablos que implican acuerdo por la elasticidad o el uso generalizado de los convenios, se da no obstante las diferencias técnicas que cada remisión concreta. Guillermo Cabanelas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo 2, página 365. La Municipalidad Provincial del Callao, con SLIN Callao, no firmó ningún contrato, sino convenios, toda vez que esto es una empresa sin fines de lucro. Diferencia de un contrato con un convenio en la Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 26, el numeral 26, perdón, del artículo 9 y el numeral 31 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala: corresponde al Consejo Municipal, numeral 26, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales. Esa es la diferencia con el contrato. El contrato crea una relación jurídica
mientras que aquí estamos hablando de convenios interinstitucionales entre dos instituciones. Me dirán, Slim Callao es una empresa, sí, pero al ser una empresa prestadora de servicios y que no tiene fines de lucro, es una institución, porque los convenios solamente son interinstitucionales. La municipalidad puede contratar, sí puede contratar en los procesos de selección, con los funcionarios, con los trabajadores, etc. Pero en este caso es un convenio interinstitucional. El artículo 20 de atribuciones del alcalde son atribuciones del alcalde. Suscribir los convenios con otras municipalidades para ejercicio y ejecución y obras y prestación de servicios comunes. Es decir, si los convenios son aprobados por Consejo Municipal, este ilustre Consejo Municipal, en lo que se refiere a esta gestión, no puede desconocer los convenios que se han firmado, porque han sido aprobados por este Consejo Municipal. Lo único que ha hecho es el alcalde firmar los convenios. En consecuencia, lo que se ha firmado es un convenio interinstitucional. Los bienes de propiedad municipal. El artículo 3 y 9, tercer párrafo, de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley 29151, señala: para los efectos de esta ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles, inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independiente del nivel de gobierno al cual pertenezcan. Estamos hablando de bien estatal perteneciente a los bienes estatales del Estado y de la Municipalidad Provincial del Callao. El artículo 9 de la misma ley 29151 dice: los actos que realizan los gobiernos locales respecto de sus bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente ley y su reglamento. Estamos hablando de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que dice que se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 12 y 13 del Decreto Supremo 07-2018-Vivienda, que aprueba el reglamento de la Ley 29151, Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala: los actos que realizan los gobiernos locales respecto de los bienes de su propiedad y los de dominio público que se encuentran bajo su administración se rigen por las disposiciones de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como por la ley y su reglamento. El artículo 13 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales: los actos que realizan las empresas estatales de derecho público y las empresas municipales respecto de sus bienes de su propiedad se rigen por sus propias leyes, es decir, por su estatuto de creación, y además normas legales sobre la materia, encontrándose obligadas a remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
La resolución 49, el artículo 4, numeral 4.1 del decreto legislativo 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, prevé que la actividad empresarial del Estado se desarrolla, entre otras, bajo la siguiente forma: empresas del Estado de accionariado único, empresas organizadas bajo la forma de sociedades anónimas, que es el caso, en la que el Estado ostenta la propiedad total de las acciones y por tanto ejerce el control íntegro de su Junta General de Accionistas. Debemos detenernos en lo que se refiere al numeral 4.1 del artículo 4. Dice: las empresas organizadas bajo la forma de sociedad anónima en la que el Estado ostenta la propiedad total de las acciones y por tanto ejerce el control íntegro de la Junta General de Accionistas. Pues bien, el artículo 1 de la Constitución de la Empresa Municipal Eslin Callao señala, artículo 1, con la denominación de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao, se constituye una empresa municipal de derecho privado bajo la modalidad de sociedad anónima, sujeta a las disposiciones emanadas de la Ley 23853, la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, por su estatuto, así como por la Ley General de Sociedades o las demás disposiciones de los bienes del Estado. El por qué el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao integró la Junta General de Accionistas. En el artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, en su primer párrafo señala: el Consejo Municipal, Provincial y Distrital está conformado por el alcalde y el número de regidores que establece el Jurado Nacional de Elecciones. El numeral 3 del artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, señala: son bienes de las municipalidades. 3. Las acciones y participaciones de las empresas municipales. Son bienes municipales. Las acciones y participaciones de las empresas municipales. El numeral 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, dice: son atribuciones del alcalde defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. El artículo 14 de la Constitución de la Sociedad de la Empresa de Servicios Públicos de Limpieza Pública, de Eslin Callao, señala, artículo 14: la Junta General de Accionistas será el órgano de mayor jerarquía de la empresa y estará integrado por 3 miembros en representación de la Municipalidad Provincial del Callao, quienes son designados por resolución de alcaldía. La condición de miembro de la Junta General de Accionistas es personal. Quienes son designados por resolución de alcaldía, no es verdad, como se dice en el pedido de vacancia, que tiene que necesitar acuerdo de consejo para su designación. Como se puede ver, no existe ni existía incompatibilidad para que el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao pueda integrar la Junta General de Accionistas, porque el propio artículo 14 de los estatutos de Eslin Callao así lo establecen, y así lo establece toda la ley referente a los bienes nacionales.
sobre los fundamentos de hecho del pedido de vacancia no corresponde a mi persona tratarlos. Descargos. El artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene por finalidad la protección de los bienes municipales. El artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde no puede contratar ni adquirir directamente por interpósita persona sus bienes. Se entiende que la adquisición de bienes es para uso personal, mas no en el presente caso, que es en representación de las acciones de la municipalidad que tiene en Slim Callao. La persona de mi patrocinado no contrató con Slim Callao. Verbo rector del artículo 63. No puede contratar. Suscribió convenios marco de cooperación interinstitucional públicos entre la Municipalidad Provincial del Callao y la empresa de servicios de limpieza del Callao, Sociedad Anónima, donde está claramente establecido las obligaciones de la municipalidad y las obligaciones de Slim Callao. Es decir, lo que suscribió mi patrocinado son convenios y no firmó ningún contrato. El verbo rector del 63 así lo señala. En la suscripción de un contrato donde se trata de contratante y contratado. Lo que firmó mi patrocinado fueron los convenios en el ejercicio de su función. Los convenios interinstitucionales son aprobados por el Consejo Municipal. En consecuencia, no pueden decir los miembros del Consejo Municipal que desconocen la suscripción de estos convenios, toda vez que fueron ellos los que aprobaron y solamente el alcalde lo que hace es firmar los convenios. Los acuerdos de consejo que aprobaron los convenios interinstitucionales son Acuerdo de Consejo 07-2019 AC/MPC de fecha 31 de enero de 2019, que aprobó la adenda del Convenio de Cooperación Institucional Pública entre la Municipalidad Provincial del Callao y la empresa de servicios de limpieza pública del Callao, Slim Callao, suscrita con fecha 31 de enero de 2019. Acuerdo de Consejo 033-2019 AC/MPC de fecha 21 de julio de 2019, que aprobó la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Público entre la Municipalidad Provincial del Callao y la empresa de servicios de limpieza municipal pública del Callao, Slim Callao, suscrito con fecha 5 de julio de 2019. Acuerdo de Consejo 079-2019 AC/MPC de fecha 10 de diciembre de 2019, que aprobó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Público entre la Municipalidad Provincial del Callao y la empresa de servicio de limpieza municipal pública Slim Callao, suscrito con fecha 10 de diciembre de 2019. Acuerdo del Consejo 025-2020 AC/MPC de fecha 25 de junio de 2020, que aprobó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Público entre la Municipalidad Provincial del Callao y la empresa de limpieza municipal del Callao, Slim Callao, suscrito con fecha 30 de junio de 2020, y el Acuerdo de Consejo 01-2021 AC/MPC de fecha 6 de enero de 2021, que aprobó el Convenio Marco de Cooperación Institucional Público entre la Municipalidad Provincial del Callao y la empresa de servicios de limpieza municipal pública del Callao, Slim Callao, suscrito el 6 de enero del 2021. Es decir, ¿de qué venimos? Venimos de acuerdos de consejo y venimos de aprobación de convenios interinstitucionales. Lo que hizo mi patrocinado es suscribir los convenios. Hemos visto ya que, de acuerdo al artículo 14 de
estatutos del Clín Callao, y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y a las leyes del sistema de bienes nacionales, no tenía ningún impedimento para integrar la Junta General de Accionistas. Conforme a la Ley Nacional de Bienes Estatales, los bienes de propiedad municipal, es decir, las acciones del Clín Callao, se rigen por la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Además, el artículo 13 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales señala que las empresas municipales, respecto de sus bienes de propiedad, se rigen por sus leyes de creación, en este caso, por sus estatutos y las normas de bienes nacionales. Y patrocinado integró la Junta General de Accionistas en defensa de las acciones de la municipalidad conforme el numeral 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, en concordancia con lo establecido con el artículo 14 de los estatutos de la Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao, S.A. el Clín Callao, que señala que la Junta General de Accionistas está integrada por 3 miembros en representación de la Municipalidad Provincial del Callao y quienes son designados por resolución de alcaldía. Por lo cual, mi patrocinado no tenía ningún impedimento legal para integrar la Junta General de Accionistas y así lo hizo para cautelar los intereses de las acciones de la municipalidad en la empresa El Clín Callao Sociedad Anónima. Como ya he señalado, no es verdad, como se señala en el pedido de vacancia, que tenía que solicitar acuerdo de consejo para la designación de los integrantes de la Junta General de Accionistas. A partir de la resolución 171-2009 de Gregorio Albarracín y Anchipa, caso que tuvimos a oportunidad de ver, el Jurado Nacional de Elecciones estableció un test de interpretación de lo que son las contrataciones. Que exista un contrato en el sentido amplio del término, con excepción del contrato de trabajo de la propia autoridad cuyo objeto sea un bien municipal. Mi patrocinado no firmó ningún contrato con el Clín Callao, firmó convenios, marcos de cooperación interinstitucional público entre la Municipalidad Provincial del Callao y las empresas de servicio de limpieza pública del Callao. Es decir, se cae el pedido de vacancia en el primer análisis y lo vamos a ver cuando veamos la jurisprudencia del distrito de Machu Picchu en el Cusco, caso que también tuviéramos a ver nosotros, que fue una jurisprudencia que logramos obtener en el Jurado Nacional de Elecciones. No se firmó ningún contrato con el Clín Callao, se firmó convenios marcos de cooperación institucional público entre la Municipalidad Provincial del Callao y la empresa de servicios de limpieza pública Sociedad Anónima. El segundo punto, o sea, el primer punto no se cumple, no se firmó ningún contrato. El verbo rector es no puede contratar. El segundo punto, la intervención en calidad de adquiriente o transferente del alcalde o regidor. Se firmó un convenio bilateral, no hubo ninguna adquisición o transferencia. Las transferencias económicas que realiza la Municipalidad Provincial del Callao, al Clín Callao, es para el mantenimiento, para que cumpla el convenio en cuanto al barrido, recolección, transporte, hasta la disposición final de los residuos sólidos, por lo cual el vecino paga un arbitrio que es en función al costo efectivo del servicio. Interés propio, no cabe analizarlo. Interés directo es, en caso que se advierte
una relación objetiva en la que quiera considerarse que el alcalde o regidor tendría algún interés personal con relación a un tercero, por ejemplo, sea contratado con sus padres, con su acreedor, con su deudor, siendo este caso el interés del padre, la sobrina, nieta, por afinidad, trabaja en la municipalidad, en consecuencia, no ha tenido ningún interés toda vez que mi patrocinado firmó solamente un convenio con Slim Callao, y Slim Callao le pertenece a la municipalidad provincial de acuerdo al artículo 56 de bienes de propiedad municipal, y en su condición de alcalde lo único que hizo es integrar la Junta General de Accionistas. Tercero, la existencia de un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde y el regidor. Esto es lo que se ha venido difundiendo mucho. Porque en primer lugar, el artículo es restricción en las contrataciones, no es conflicto de intereses. Conflicto de intereses es el tercer punto del análisis sistemático del Jurado Nacional de Elecciones. Si no se cumple con el primero, ya no se pasa al segundo ni al tercero. Si se cumple con el primer análisis, se pasa al segundo. Si no se cumple con el segundo, ya no se pasa al tercero. Si se cumple con el primer punto de análisis, contratar. Si se cumple con el segundo punto, recién se pasa al tercer punto, que es la existencia de un conflicto de intereses. Y esto es lo que se ha venido difundiendo, que hay un conflicto de intereses. Vamos a suponer que eso fuese cierto. Solo es un elemento de los 3 elementos de análisis que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido. Pero no pasa el test de análisis del Jurado Nacional de Elecciones, porque el jurado lo primero que hace es, el primer análisis es: ¿ha existido un contrato? Como lo vamos a ver en la jurisprudencia. ¿Existe un contrato? Si no existe un contrato, no pasa al segundo paso ni al tercer paso. El conflicto de intereses en su calidad de autoridad representativa municipal y su posición o actuación como persona particular que aprovecha un bien en forma indebida, el aprovechamiento cuando se designa a un funcionario, una persona que tiene vínculo con el alcalde, mi patrocinado no ha privilegiado a ningún interés particular, toda vez que Slim Callao es de propiedad de la Municipalidad Provincial del Callao y en su condición de alcalde integró la Junta General de Accionistas. Jurisprudencia. El caso de Machu Picchu, del distrito de Machu Picchu, que es la empresa que traslada a las personas al santuario y en consecuencia esto es una empresa municipal. El punto 8 de la jurisprudencia dice: en esa línea de hechos, la relación existente entre la empresa Tramusa S.A., el alcalde y regidores de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu no se originó en la suscripción de un contrato, sino en las obligaciones que el cargo de alcalde y obligaciones a los regidores de dicha comuna le impone a quienes eventualmente asumen representación, en tanto dicha entidad edil siga siendo accionista de la referida empresa municipal. O sea, 9. Por consiguiente, no estamos en el presente caso ante una relación contractual en el sentido previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, sino obligaciones propias de los cargos de alcalde y regidores de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, la cual, al ser accionista de una empresa municipal, requiere que sus representantes
participen representándola como accionistas en las juntas respectivas en defensa de los derechos e intereses, siendo así, al no advertirse propiamente un contrato en la citada relación obligacional, en el presente caso, no se configura el primer elemento constituyente de la causal de vacancia prevista en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia de este análisis tripartito y de la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, queda claro que la participación de mi patrocinado ha sido en representación de las acciones, que no tenía ningún impedimento para participar en la Junta General de Accionistas, pero además no existe ningún contrato sobre el particular. El test de interpretación del Jurado Nacional de Elecciones nos demuestra a través de la jurisprudencia. Por estas consideraciones, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a solicitar muy respetuosamente a este ilustre colegiado se sirva a declarar improcedente el pedido de vacancia solicitado en contra de mi patrocinado. Paso a continuación a entregar mis descargos a la señorita secretaria general, sin antes de manifestar que se habló de una denuncia ante el Ministerio Público, Distrito Fiscal del Callao, tercer despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Punto 12. En ese sentido, este despacho considera que los funcionarios nombrados como directores de la empresa de servicios de limpieza pública de Callao, Sociedad Anónima, Eslin Callao, no les alcanza el impedimento establecido por el inciso 4 de la Ley de Sociedades, y por lo tanto el nombramiento efectuado por el alcalde en el extremo también sería legal y no puede imputársele tampoco la comisión del delito de nombramiento ilegal para el cargo público, razón por la cual debe procederse al archivo definitivo de los octavos en cuanto a este extremo se refiere. Resolución de fecha 22 de octubre del año 2020. Paso a entregar mis descargos a la señorita secretaria general. Gracias, señor alcalde, señores regidores. El colega Hino Romero Curioso dice que se le ha venido a la memoria el cobro de papeletas en Chipote. Y no sé qué tiene que ver eso con este periodo de vacancia. Yo he visto cientos de casos en el Jurado Nacional de Elecciones y no lo estaba recordando, porque al día siguiente tengo otro. El 20 estoy en Huánuco para ver la vacancia del alcalde de Panao. En consecuencia, yo no estoy acordándome de procesos que alguna vez habré visto en mi vida. En segundo lugar, ha dicho que está sobrevalorado. Es una pregunta que a mí no me corresponde responder, porque mi exposición ha sido sobre hechos y sobre derecho. Pero para decir que está sobrevalorado, tendrían que tener una pericia técnica que demuestre que está sobrevalorado el costo de los servicios que presta Eslin Callao. Ha dicho que no se necesita norma expresa para que el alcalde se designe. Perdón,
derecho público lo que no está prohibido está permitido. En el derecho privado no así. Ha señalado por qué se nombró y es juez y parte. Sería juez y parte mi patrocinado si Slim Callao no pertenecería a la municipalidad. Entonces existe otra parte distinta. Pero si Slim Callao pertenece a la municipalidad, entonces ¿cuál es la otra parte? Slim Callao es propietario, la municipalidad, perdón, es propietaria de Slim Callao por todas, se dice propietaria de todas las acciones. No tiene que haber una norma escrita, ha dicho. Me sorprende que venga esto de un abogado. Los abogados litigamos con las leyes. No podemos inventarlas, no podemos hacer acrobacia jurídica. Es o es sí o es no. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué cosa? Lo que el legislador ordinario ha transcrito y ha convertido en una ley, y esta ha sido publicada por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, no habiendo cuestionamientos de fondo sobre mi exposición, simplemente argumentos sobre supuesta sobrevaloración, con lo cual yo lo tomaría con pinzas, porque es bien grave la imputación. En consecuencia, agradezco a usted, señor alcalde, y a los señores regidores haberme permitido hacer esta dúplica. Muchas gracias. Gracias, señor abogado.